Escorpio, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando publico nuevos videos. Y si ya estás suscrito en mi canal, qué gusto verte de vuelta. Esta lectura es una lectura especial de las 12 casas para el mes de mayo. Eso quiere decir que van a haber 12 mensajes distintos en varios aspectos para este mes. Así es que te invito a que veas este video hasta el final. Empezamos con la casa número 1, donde yo te voy a hablar acerca de tus energías. Cómo viene este mes para ti. Y mira, tienes la carta del 8 de copas. Esto me está indicando de que este mes viene con muchísima fuerza, con muchísima intención de pasarla bien también. Así que atentos con eso, porque eso podría ser algo positivo o algo negativo dependiendo de ti. Es como si fuese una espada de doble filo, porque siento que hay algunos que tal vez van a tomarse las cosas un poquito más relajadas de lo normal en el aspecto tal vez de fiestas. Y obviamente yo estoy claro de que todavía está, y espero que ustedes también, lo que está sucediendo a nivel mundial, que hay que cuidarse, no estar en evitar aglomeraciones y todo esto. Pero hay una energía acá de una persona que tal vez podría estar teniendo una batalla o una lucha. Para algunos de ustedes, si no eres tú, es alguien muy cercano a ti, tal vez con la bebida. Una persona que podría ser internada también, porque siento a alguien que está como de fiesta en fiesta o con mucha parranda. No sé cómo le conozcan en tu país, déjamelo ahí en los comentarios cuando una persona está de fiesta en fiesta. O no necesariamente tiene que ser que está acudiendo a lugares donde va de fiesta en fiesta. Puede ser tal vez que hace su fiesta solito o solita en su casa con un par de botellitas. Hay algo allí con eso que ustedes tal vez van a tener que manejar. Si no eres tú directamente, es alguien que te afecta a ti. Y por eso entonces siento que tal vez tienes cierta energía con la cual te involucras en esto al tratar de ayudar a esta persona. ¿Ok? Pero siento que al final, como esta carta es una carta del 8 de copas, de que los resultados van a ser buenos para ti, van a ser positivos también para esa persona si no eres tú. Y pues parte de mi misión es decirte lo que viene para este mes. Al final también va a haber un mensaje para tu alma, así que quédate conmigo hasta el final. Casa número 2, las finanzas, cómo se ven en el aspecto general para el mes de mayo. Tienes la carta del 2 de oros. Y fíjate que tienes ese tema de estas imágenes aquí se alejan, ¿sabes?, del centro. Y nuevamente tienes esta idea de alejarse del centro, alejarse de algo que tal vez te está afectando. Para algunos esta adicción o este vicio no tiene que ser tal vez específicamente con la bebida, puede tener que ver con otras cosas también. Las finanzas con esta carta del 2 de oros me están indicando de que hay un juego y un balance que tienes que estar haciendo con tu presupuesto durante este mes, dándote cuenta si puedes o no puedes costearte algo. Siento también que alguien acá podría tomar durante el mes de mayo algún tipo de viaje, Escorpio. Podrías estar haciendo algún tipo de viaje o aventura. Y el mensaje que recibo para ti, yo siempre les digo, yo te decreto luz, éxito, felicidad, abundancia. Pero este mensaje cuando lo veo así tengo que decirte, parece que el presupuesto no está bien calculado. Y me están indicando entonces de que le eches un ojo, nuevamente un vistazo a ese presupuesto que tienes para este viaje, si es que vas a hacer un viaje afuera o dentro de tu país, una nueva aventura. O si tú tal vez en el trabajo que estás realizando trabajas con números, con análisis, con presupuesto. Tal vez es una agencia de viaje o X compañía donde tú tienes que hacer informes financieros o donde tú tienes que manejar estas energías de dinero. Revisa nuevamente eso. Ese es un mensaje adicional que te están dando de advertencia porque parece que van a haber algún tipo de error en un presupuesto. Y ojo, esto puede ser también a tu nivel personal, como te estoy indicando, de que veo esta energía de un presupuesto para algo va a estar mal calculado. Para que lo revises, revisa bien tus cuentas porque parece que estás viendo como un número de más, un número de menos y por eso te puedes desbalancear. No veo con esta energía, con este 2 de oros, de que sea algo que te vaya a impactar de una manera que tú dices así como que uy, qué bruto, qué cae, qué hago ahora. No lo veo de esa manera tan dramática, pero sí veo que va a ser un desbalance que podrías llegar a tener en tus finanzas. Hay gastos inesperados también, me están diciendo acá mis guías para ti, que podrías tener. Déjame sacarte una carta más con respecto a la situación financiera.
Recuerda que yo te doy los mensajes como los recibo, a veces son bastante fuertes, pero siempre te doy una respuesta de cómo se resuelve. Cosas positivas. Mira, 6 de oros. El dinero te va a llegar. Esa falta de dinero que podrías llegar a tener por un mal presupuesto, por un mal cálculo que se hizo, por un número que estaba mal visto allí, se resuelve. Justamente en finanzas te sale la carta de monedas, 6 de oros. El dinero que te hace falta te llega. Puede ser que alguien te lo preste, puede ser que alguien te lo da, o puede ser que se arregle esa energía, esa situación, por lo cual no tienes por qué preocuparte. Ojo, eso no quiere decir ahora que te descuidas. Igual revisa bien tu presupuesto. Me están diciendo también algo con si tienes cuentas de banco, revisa y contáctate con ellos porque eso podría ser lo que te desbalancea si ellos te hacen un cargo que no estabas esperando, para que lo tomes en cuenta. Porque es como, no sé si ellos en tu banco, depende, ¿no?, del banco que tengas y cómo funciona en tu país, si ellos te hacen algún cargo por anualidad, por las tarjetas, o un cargo X que hacen por sus servicios o por su banca en línea, porque todo lo cobran. Por lo que estoy percibiendo aquí, para algunos de ustedes, en el mes de mayo es que te van a hacer ese cargo, y ese cargo te desbalancea tu cuenta, te hacen un débito que no estás esperando. Échales una llamadita y pregúntales cuándo es que te hacen el cobro de la anualidad para que no te sorprenda y puedas de esa manera presupuestarte bien, ¿ok? Vamos, seguimos. Casa número 3, en la comunicación. ¿Qué mensaje hay aquí? Ups. Oye, 5 de copas. El mensaje que yo tengo aquí para la comunicación es alguien de tu pasado que durante el mes de mayo va a buscar o va a necesitarte tu ayuda. Y esto puede ser para algunos de ustedes una gran prueba. Porque para algunos yo siento que no quieres nada que ver con tu pasado. Y eso no, ojo, no estoy hablando de ex, ay, va a regresar tu ex, ay, viene tu ex, ay, cuidadito con tu... No, o sea, no estoy hablando de eso. Bueno, para algunos tal vez sí, pero yo no te lo estoy canalizando como tu ex. Yo te estoy canalizando. Hay una persona del pasado que cuando se comunique contigo pidiendo tu ayuda, va a hacer que vengan recuerdos que no te hacen sentir muy bien, ¿sabes? Por darte un ejemplo, y esto es un ejemplo, tal vez para algunos de ustedes es directamente un mensaje directo, pero bueno, este es el ejemplo, la canalización que recibo. Tienes más de 10 años de no hablarte con tu papá, y de repente el Señor se aparece en mayo hablándote o mandándote una llamada o apareciéndose donde tú estás, diciendo que necesita hablar contigo, y tú quedas así como que, ay, no, pero yo tengo muchos traumas que todavía no he podido sanar con esta relación con mi padre o mi madre, yo no quiero verle, no quiero hablarle, pues ya le dije que sí, ¿ahora qué hago? Siento para algunos de ustedes esa energía. Eso fue un ejemplo, eso puede aplicar también para una persona de tu pasado, alguien con quien estuviste saliendo, una expareja, una amistad, alguien que tú quieres dejar allá atrás, en el pasado, regresa en este mes de mayo, y siento esa energía de querer hablar contigo. Lo que sí veo desde este punto es que esto te va a permitir a ti cerrar ese capítulo de una vez y por todas. Capítulo terminado, así es como dice la doctora Polo, ¿no? Capítulo terminado, algo así. Caso cerrado. Te va a permitir terminar ese capítulo, y te va a permitir entonces poder avanzar. Porque siento que todavía hay algo que te está reteniendo, que te está atando al pasado y no te deja progresar, y tú preguntas constantemente como que, pero ¿por qué es que no puedo lograr avanzar? ¿Por qué no llego a mis metas? Hay algo de eso con lo que te van a estar ayudando aquí. Se comunica a alguien del pasado que te traerá recuerdos un poquito complicados, pero te va a ayudar a sanar y salir adelante. Bueno, casa número 4, un mensaje para la familia. Vamos a ver. Y recuerda dejarme tus deditos para arriba, suscribirte y compartir este video. Es la manera como pues puedes apoyarme aquí en el canal. Es completamente gratis, no te cuesta nada, nada más le das clic ahí. Y listo. A ver. En la familia está la carta del diablo. Para algunos de ustedes te digo que la persona que regresa, que se va a comunicar contigo del pasado, efectivamente es alguien que pertenece a tu familia, ¿eh? Puede ser un padre, una madre, un hermano, una hermana con quien ya hace años que no te hablas y ahora va a aparecer de la nada y tú quedas así como que, uy, pero no. Para otros el mensaje que también recibo con esta carta del diablo en la familia es un mensaje un poquito dark. Déjame ver cómo te lo canalizo de una manera que no sea censurable aquí. Siento que
Si estás saliendo con alguien, va a haber como una atracción prohibida allí. Una energía así como de un amor en que no, 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 no. You know? Un amor así como que no. Hay una energía de eso aquí con la familia, algún tipo de atracción prohibida. Ay, ay, ay. Ojo, y esto no quiere decir necesariamente que te esté afectando a ti, ¿eh? Que seas tú que te interesa a alguien de la familia. Y no necesariamente tiene que ser por parte, o sea, en tu línea sanguínea puede ser tal vez la pareja de un familiar tuyo que empieza a tener alguna atracción hacia ti. Puede ser de esa manera también, ¿eh? Que una persona con la cual tú estás relacionada como in-laws, así como ellos están sintiendo atracción por ti, tú quedas así como que, no, 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 ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? Como familia extendida puede ser también. Pues, como te digo, pusieron en mi mente una frase, aquí van a agarrar a alguien con las manos en la masa. Espero que se comprenda, ¿eh? A nivel de todos lo que vemos este canal. Agarran a alguien con las manos en la masa, ¿sabes? Y es una hasta que me pongo nervioso porque esto está fuerte, oye. Como te digo, no veo que seas tú. Puede ser que tú agarras a unos familiares tuyos con las manos en la masa. Y eso podría aplicar también desde que ves al esposo de tu hermana o ves a la esposa de tu hermano, como sea, con otra persona. Pero allá dices que a todo dar, ¿no? En la autopista al máximo. Vamos a pasar a la siguiente casa. Casa número 5, un mensaje para los solteros. A ver, ¿qué sale aquí para ti? Tienes la carta de la Reina de Copa. Y esta es una carta que me da mucha paz, mucha tranquilidad cuando la veo para los que están solteros y solteras. Es una energía donde me indica de que vas a estar trabajando en ti. Veo también algunos de ustedes que están haciendo como, estás buscando algo que se te pudo haber extraviado y pudo haber sido una carta, un mensaje, un regalito que te dejó alguien del pasado. Esto te hace sentir bien. Y estás como en la búsqueda de esto, de dónde estará, algo que se te pudo haber extraviado. Hay un mensaje general de que se te extravió algo, lo vas a estar buscando en el mes de mayo, lo vas a encontrar. Me viene a la mente como si estuviese dentro de unas gavetas, unos cajones o unas gavetas. Ahí podrías encontrar lo que estás buscando. Para otros esto puede ser una cajita, tal vez de zapatos, donde tienes guardados ciertas cosas de recuerdo que te veo buscando y te veo mirando esas energías del recuerdo. Más que todo, el trabajo de sanación y de crecimiento en ti es lo que veo con esta carta. Casa número 6, vamos a hablar acerca de la salud. Y esto no es un reemplazo a un diagnóstico ni a un tratamiento médico. Solamente es una guía, un consejo de qué deberías estar al tanto o irte a revisar con un doctor o una doctora profesional. A ver, en el aspecto de la salud, en casa 6, ¿qué mensaje veo para ti? Tienes la carta del Papa. Y la carta del Papa en el aspecto de la salud, el mensaje que veo para ti es que vas a estar buscando tal vez algún tipo de tratamiento un poco más conservador, un poco más tradicional. Si a algunos de ustedes es necesario buscar algún tipo de estos tratamientos, siento que van a estar yendo por la ruta más convencional o más tradicional. Me colocan en la mente también para algunos de ustedes, recuerden que estas son lecturas generales, pero me colocan en la mente, ¿sabes? Estos tratamientos que hacen como de bypass gástrico, creo que se llama así. Bypass gástrico, porque me acaban de colocar como esa imagen como de una, ¿sabes? Que ponen como Oye, y esto una vez más, estas son cosas profesionales que hacen especialistas, pero sabes que ellos hacen como, que tienen como una manga o que tienen como un aparato que es como una cosa especial, que no voy a decir el nombre porque el técnico no me lo sé. Pero veo eso como un bypass gástrico para algunos de ustedes, o alguna situación tal vez, un tratamiento, puede ser para bajar de peso, puede ser algo que tenga que ver con el estómago. Y por alguna razón parece que va a haber como dos opciones para ti. Y esto puede ser tú o una persona directamente que te afecta. No es como que el vecino de la otra barriada le van a hacer un tratamiento gástrico. No. Esto, si te está saliendo aquí es porque te afecta a ti o a tu círculo directo.
Y entonces me da esa energía de que van a tener como varias opciones. Así que mira, puedes hacer esto que es mucho más moderno, o puedes hacer esto que es lo más clásico, que es lo más tradicional que se ha hecho durante X cantidad de años. Y siento que vas a tomar la opción de lo que es más reconocido, de lo que tiene más tiempo en el mercado, o la práctica más tradicional en ese aspecto, para encontrar entonces la solución a las razones por las cuales vayas a estar teniendo estos procedimientos, ¿no? Hay un procedimiento también con eso como del estómago que estoy viendo acá, que las cosas van a salir bien. Estas cartas te hablan muy bien de eso. Vamos a ver la casa número 7. Un mensaje para la pareja. Y recuerda también suscribirte a mi canal J Tarot Amor para mensajes de amor allí. Quiero verte también por allá. La pareja, ¿qué mensaje tiene? Tiene la carta de la luna y aquí un distanciamiento que tal vez puedan estar experimentando los que estén en pareja. No veo esto como algo dramático, así como que, ay, terminamos, ya vamos a decir el fin de nuestra relación. No, pero sí los veo un poquito distanciados, como que cada quien en su propio mundo. Siento que esto va a ser algo temporal, que al final del día los va a ayudar a ustedes siempre a poder estar unidos nuevamente y tener mucha más fuerza para poder continuar. Esta es una gran prueba tal vez que viene para la pareja, y principalmente si esto está conectado con la situación de la salud. Porque si es así y está conectado con la situación de la salud, los que están en pareja, este distanciamiento tal vez sea una manera defensiva, subconsciente tal vez, con la cual estás actuando tú o tu pareja para protegerse de sentir dolor por la situación o circunstancia en la que se encuentran. Y siento que la clave aquí más que todo va a ser comprensión entre ustedes, para que puedan juntos salir adelante de esto y volver a sentirse una vez más como una pareja unida y fuerte. ¿Ok? Bueno. Casa número 8, la casa de la intimidad. Vamos a ver qué mensaje hay aquí. O el SEXO. Esta es la carta que quiero hablarte. Vamos a ver aquí en la intimidad. Tienes la carta del Sota de Oros. Y esa carta del Sota de Oros en la intimidad, para ti me está indicando acerca de... Este es el mensaje que yo estoy viendo. Como siempre les digo, yo canalizo los mensajes por los mensajes que llegan a mí por medio de mis guías, por medio de Dios. El mensaje que veo aquí, para algunos de ustedes, tiene que ver con un bebé, con querer tener un bebé. Esto está hablando de la intimidad de una manera general. Y a ver, oye, Escorpio, esta tirada está fuertecita para ti, ¿eh? Porque también me están colocando en la mente con este mensaje, con esta carta. A ver, ¿cómo te lo digo? Como que alguien se podría estar acercando a ti para hacerte algún tipo de oferta o propuesta. Y esto es la intimidad. Esto es, no importa si estás soltero o soltera, en pareja. Y esto depende también. Podría ser tú quien te vas a acercar a otra persona a hacer esta solicitud. Ya te digo cuál es la solicitud. Déjame ver cómo te la acomodo para que suene bien. O podría ser otra persona que se acerque a ti a hacerte esta solicitud. Y la solicitud de la que estoy hablando es algún tipo de alguien pedirte, alguien que no puede tener hijos, pedirte a ti que tal vez sea su vientre de alquiler. Pues así, ya lo dije, sea su vientre de alquiler. Y esto no es para todos. Si eso no resuena contigo y eso pues no marca contigo, no te preocupes. Ahorita continuamos con otros mensajes generales que son importantes también para el mes. Pero hay otros, pues ahí está, te lo digo. Yo te digo las cosas de frente, directo, de la mejor manera, con mucho respeto y amor, pero te lo digo. Aquí hay una oferta de alguien que está buscando un vientre de alquiler o tal vez planes de algún tipo de adopción o planes alternos para poder tener hijos, tal vez algún tipo de inseminación. Si principalmente tú o tu pareja están teniendo dificultades tal vez para poder tener hijos, ¿no? Hay esa energía. Yo paso el mensaje. También está esa energía de alguien acercarse a ti y decirte, oye, mira que tenemos una propuesta para ti. Tú que es así como que, ¿cómo? ¿Cómo? Hay algo así.
Casa número 9, vamos a ver aquí de qué quieren hablarte también mis guías. Hoy están fuertes ahorita. Esta casa número 9 te voy a hablar acerca de educación o te puedo hablar acerca de viajes, depende de la carta que salga y el mensaje que viene para ti. Tienes la carta del 4 de oros y esto me está indicando acerca de ahorros o limitaciones que puedas llegar a tener que van a estar siendo generados durante este mes para ti. Y eso me lo marca de esta manera. Hay algunos de ustedes que podrían estar recibiendo algún tipo de beca, por ejemplo, para estudiar afuera o allí mismo en tu país, en una universidad que tú quieras, pero va a ser como una beca parcial. Y esto puede ser tú, o pueden ser tus hijos, o pueden ser tus nietos. Van a estar obteniendo una beca parcial para estudios. Va a haber limitaciones por ese aspecto, pues tienen que ver cómo pueden hacer para obtener la otra parte del dinero. Pero hay algo que viene como a mitad, no viene completo, que tiene que ver con los estudios y por eso lo marco más que todo como esa energía. Otros también podría estarte hablando con esta carta de no es el momento de hacer un viaje, es el momento de pasar, de ahorrar para después poder hacer ese viaje a futuro. Sí, principalmente también esta energía te la canalizo para viajes, no es el momento adecuado, tienes que ahorrar para poder ahorrar un poco más para poder hacer ese viaje más adelante. Mira, lo que te hablé del presupuesto, ¿recuerdas? Que va a estar mal calculado. Hay algo ahí que está mal calculado. Los precios, también principalmente, oye, hoy estoy con esa palabra. También si este viaje que algunos quieren hacer tiene que ver con cambio de moneda y estás viendo, y eso no quiere decir, yo sé lo que está pasando a nivel mundial, igualmente siempre les digo, conozco personalmente muchas personas que han viajado ida y vuelta y también muchos guerreros a los cuales se les ha pronosticado viajes, han podido viajar. Por eso te lo comento aquí también. La situación acá tiene que ver con cambio de moneda, ¿sabes? Si estás cotizando en otras monedas distinta a la moneda de tu país, allí es donde va a estar la situación. Y eso puede ser porque se calculó mal el cambio de la moneda o porque de repente hay un bajón bastante drástico en la moneda, ya sea la de tu país o la del país al cual tú quieres ir como destino, o una subida que hace entonces que se desbalancee tu presupuesto. También puede ir por esa línea, ¿ok? Por eso hay que estar atentos con esa energía que salió aquí de las finanzas, pues si conecta de esa forma, ahí viene con eso. Calcular muy bien el cambio de la moneda. Casa número 10, tus sueños y tus planes. A ver qué mensaje sale aquí para ti. Tienes la carta de el Sota de Bastos. Y con el mensaje que yo veo para ti es: así te corresponda, veo que vas a tener una actitud durante el mes de mayo donde tú dices, así me toque a mí, así me corresponda continuar adelante sola o solo, lo voy a hacer. Para obtener estos planes, para obtener estos sueños. Es la energía que siento, donde tú dices, voy con todo, nada me va a detener. Vas por el camino correcto hacia tus sueños, hay que hacer algunos ajustes en ciertas cosas, pero si no te sientes así ahora, lo vas a hacer durante el mes de mayo. Te vas a sentir guiado hacia tu camino. En la casa número 11, un mensaje para tus amigos, de cómo te afectan, obviamente. Wow, tienes la carta de el As de Espadas. Vas a estar teniendo unas conversaciones con tus amigos bastante de frente, así como yo con mis lecturas. Vas a tener alguna amistad que se va a estar, o tú le vas a estar diciendo las cosas sin pepitas en la lengua, sin tapujos, directo así, o esta persona va a estarte diciendo las cosas a ti de esa manera. Y siento aquí como un momento de la verdad. Una conversación honesta, sincera, y donde se colocan todas las armas abajo y se habla de corazón a corazón con la verdad. Y veo que esa conversación la vas a poder tener con una amistad que te va a ayudar muchísimo a ver cuáles son los siguientes pasos que tienes que dar. Porque alguien te va a decir, o tú le vas a decir a alguien las cosas como son. Y esto va a ser un gran despertar, una gran... Sé que la palabra que voy a decir está mal conjugada, pero lo voy a decir de todas maneras. Una gran abrida de ojos. Está mal, ¿verdad? Una gran abrida de ojos. Viene eso, una gran abrida de ojos. Le dije, yo sé que está mal esa palabra, pero igual la quise usar.
Casa número 12, cierre de ciclos, karma, espiritualidad. Vamos a ver qué te hablan aquí. La carta del Caballero de Espadas. En este mazo las cartas son un poquito más violentas, ¿ah? Si se fijaron. Este es otro mazo que tengo. La carta del Caballero de Espadas con la energía del karma. Yo te lo digo, el mensaje que veo acá es: no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y esto puede aplicar para ti o puede aplicar para una persona en tu vida, en donde más vale que te traten bien, más vale que pongan todas esas armas abajo y que nadie venga a atacarte, porque de lo que te van a dar, van a recibir. De la misma manera, de lo que tú das, vas a recibir. Así que vamos a dar amor, vamos a dar compasión, vamos a dar tranquilidad. Por supuesto, siempre respeto también, ¿eh? Pero con esto sí veo esa energía de que viene un para atrás. Y yo te decreto a ti siempre luz, progreso, éxito, abundancia, felicidad, alegría. Eso es lo que yo quiero para ti. Pero cuando en las cartas yo veo que viene un para atrás para tu vida, yo tengo que advertírtelo para que lo evites. Entonces, esperemos que esta factura que va a pasar el universo, que va a pasar el karma aquí, no sea a ti, sino a las personas que te pudieron haber perjudicado. Veámoslo de esa manera. Un mensaje para tu corazón. Oye, me he extendido un poquito con la lectura. Espero que la estés disfrutando. Si es así, déjame tu dedito para arriba, ¿no? Despacio. No puedo levantar la carta. Dice, ahí está. Toma las cosas con calma. Vas a llegar a tu meta. Pero tienes que ir con calma y con tranquilidad. Y de esa manera vas a ganar esta carrera. Muy bien. Muchísimas gracias por estar junto a mí. En pantalla los siguientes videos que te recomiendo. Recuerda suscribirte aquí a mi canal J Tarot Amor y también a este si aún no lo has hecho. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso.